a menores. Yo ya había jugado menores. Digamos de infantil, jugué 2 infantiles, jugué 3 menores, jugué 3 juveniles, jugué 2 sub-21. Entonces, digamos, como que mi proceso en la liga sí fue completo. Era una cosa absurda. O sea, los mayores, que son los que salen al exterior, vuelven, ganan los campeonatos fácilmente. O sea, un nivel muy, muy alto que en ese momento yo estaba muy lejos de él. Entonces me tracé como una meta, quería llegar a eso, quería llegar a hacer lo mismo que ellos hacían en ese entonces. Y pues para mí era como sagrado el entreno, o sea, ya teniendo un objetivo claro, empecé a recorrerlo. En este capítulo hablamos con Daniel Medina, jugador de la Selección Colombia de voleibol mayores. Su historia es la de un proceso constante, paciente, una muestra de que el progreso real se forja en la constancia, no en el ruido. Hablamos de su trayectoria, desde los primeros torneos con Valle hasta ponerse la camiseta de la selección, de cómo funcionan las convocatorias, las categorías y lo que hay detrás de representar a un país. Entonces a veces sí estaban los torneos, pero la federación no participaba de ellos. Pero ya en Panamericanos, pues ya vos ves otro tipo de equipos, ya está Cuba, ya está Puerto Rico, creo. Entonces como que ya el nivel está mucho más alto. Daniel hizo parte de la generación que devolvió a Colombia al podio sudamericano después de 8 años, que tuvo una gran participación en los Panamericanos y que sumó los puntos necesarios para clasificar por primera vez a un mundial de voleibol. Un logro importante, fruto del trabajo y del compromiso de un grupo de deportistas que sigue soñando con más. Sí, o sea, digamos uno de mis sueños más grandes era jugar en el exterior. Yo lo tenía clarísimo de que lo tenía que lograr, a pesar de que yo estaba haciendo pues mi universidad, mi carrera. También hablamos de lo que significa equilibrar el estudio y el deporte, de lo duro que es formarse como profesional mientras se intenta abrir camino en una disciplina que aún no está consolidada en el país. Creo que ya tomó la decisión de parar como tal cuando empezaron esas giras con la selección y todo eso, yo dije, o sea, va a ser imposible para mí presentar parciales, Claro. dar trabajos, porque si vamos a estar, digamos, te van a decir 2 meses por fuera. Y, por supuesto, hablamos del presente, de la falta de una liga profesional de voleibol, de los retos que enfrentan los clubes y de lo que hace falta para que el talento colombiano tenga un futuro dentro de casa, no afuera. Esta es una conversación sobre esfuerzo, aprendizaje y propósito. Aparte, porque yo, digamos, sí en decisiones como que soy muy radical, yo dije, este año lo hago. Y yo le dije a mi papá, si este año no lo hago, ya dejo de jugar y punto. Hey, gracias por estar en este espacio. Este es un nuevo espacio para hablar sobre el deporte, principalmente sobre varias ideas que puedan surgir alrededor del deporte, conocer las historias de atletas, de dirigentes, de protagonistas que hayan hecho cosas interesantes en el deporte y me alegra pues que estés acá. Vale, muchas gracias a vos por invitarme. Tú has tenido una carrera bien interesante, has empezado voleibol desde pequeño, has estado jugando a nivel departamental, a nivel universitario, a nivel profesional y a nivel de selección Colombia. Entonces creo que es muy interesante que las personas puedan conocer como tu historia. Entonces si querés empecemos por ahí, contame cómo empezaste en el deporte, en el voleibol. Bueno, ¿cómo empecé en el voleibol? Básicamente, pues tuve la gran fortuna de empezar de una vez en la Liga Vallecaucana de Voleibol. En las vacaciones, mi tía por parte de papá, pues no le gustaba que me quedara haciendo nada en la casa o cosas así. Entonces trataba de meterme a vacacionales de deporte, ya sea de tenis, natación, lo que sea, porque pues al fin y al cabo siempre me ha gustado mucho el deporte, moverme y competir más que todo. Ok, ahí como en tu barrio, ¿qué? ¿Dónde creciste? No, o sea, de hecho también tuve la oportunidad como de estar en esas ligas de tenis en la Liga del Valle, en natación, creo que hicimos hasta patinaje. Ya. Tenía más o menos yo 12 años cuando eso. Pero eso tiene un límite de edad. Entonces ya cuando lo superé, que fue a los 13 años, tuve que escoger un deporte ya como tal para hacer en vacaciones. Y tuve la opción de elegir entre baloncesto y voleibol. Y ambas eran en la Liga Vallecaucana, ya sea baloncesto o voleibol. Y pues me decidí por el voleibol porque sentía que era algo que desconocía mucho y pues dije como que chévere aprenderlo. Entonces, junto con mi primo, dijimos como que no, aprendamos a jugar voleibol. Y nos metimos por ahí, pero pues sin ningún objetivo de quedar, pues, o, si me entiendes, solamente estar en las vacaciones y ya, volver a estudiar. Pero en las vacaciones, eh, el entrenador que estaba a cargo del vacacional
él, digamos, sí me invitó, o sea, me dio como medio alto, me dio como condiciones. Me dijo como que, ¿cuánto mide tu papá? Mi papá pues también es alto como yo. Entonces como que no te quisieras quedar a probar a ver si de pronto quedas en el equipo de la sub 15. Y yo como que, bueno, pues si se puede, si lo permiten, sí. Entonces él hizo las pruebas, me midió, ta. De hecho hubo hasta una mentira porque yo medía en ese momento 1,83 Ok, con 13 años. con 13 años. Y eh, en la sub 15 no recibían jugadores por menos de 1,85. Entonces él, digamos, decidió decirle al presidente en ese momento que yo medía 1,86. Ok, o sea, él sí te midió y vio que... Ajá. Estaba debajo Ya. del rango. Entonces, nada, pues él dijo, no, 1,86, ¿saben? Y le creyeron. Y ya, pues el presidente dijo, listo, ya. ¿Cuánto mide tu papá? 1,94. Ah, no, ¿qué? Ese crece. Y ya, de ahí empezó todo. Y en ese tiempo, cuando estaba entrenando en las vacacionales, ¿veías a las otras categorías también entrenar o solo estabas como en el espacio con los del vacacional también? No, como digamos, como era un vacacional, pues el horario de nosotros era como de 12 a 2, o sea, como al mediodía, y pues a ese horario no está ninguno ni los mayores, ni los menores, ni los juveniles, ninguno. Ya. Ujú. ¿Y empezaste a entrenar cuántas veces a la semana o cómo fue ya ese proceso de entrenar? No en el vacacional, sino ya con la categoría. Ya cuando me dijeron que me quedara, hablé con el entrenador de los infantiles, sub 15. Él me dijo como que, listo, pues probá esta semana, a ver cómo te va. Y pues, digamos, yo siempre he sido muy competitivo, como ya lo sabes. Y desde el vacacional, pues venía como puliéndome bastante la técnica, el antebrazo, el voleo, hacer las cosas bien. Y digamos, él vio eso desde el primer día y me dijo, no, ya, quédate, tenés que venir todos los días a las 5 de la tarde hasta las 8, que ese es nuestro horario. Y ya, o sea, vas a jugarte un puesto aquí, el Nacional es tal fecha, faltan como 4 meses para el Nacional. Ok, Y empecé como armador. ok. Ujú. Y ya, pues desde ahí ya me quedé, entrené juicioso, me iba en bicicleta para la liga todos los días, después de estudiar. Ya se volvió pues una rutina. Ok, ¿y cómo te fue entonces en los nacionales? ¿Pudiste llegar a ya quedar en la categoría o cómo? ¿Y en la misma posición? Porque entonces, pues ya nos adelantaremos, pero tu posición ya como final, por decirlo de algún modo, es punta auxiliar, ¿no? Pues, ¿cómo fue esa transición? Pues básicamente, o sea, en ese momento era armador. Pues por mi estatura, porque era más nuevo, porque ya habían otros que ya sabían atacar, hacer la entrada, bloquear. Entonces, digamos, ser armador. Pues en esa categoría es como muy arma el 4, arma el 2, arma el 4. O sea, no hay que, digamos, saber tanto, pues hacer tanta estrategia. Entonces, pues sí logré quedar en el equipo. Obviamente como el último jugador, porque pues era uno de los más nuevos. Ok, Ya el pasador titular estaba fijo. O sea, de hecho yo era infantil, pero primer año. Yo cumplía los 14 ese año. Entonces me queda ese infantil y otro. Entonces, obviamente los titulares eran la mayoría los que eran último año infantil. Entonces, digamos, lo mío era más a proyección, o sea, para el siguiente. Y ya después la transición, ya el otro año, cuando empezó el otro año, pues el 2015, empecé a atacar más, en los ejercicios de ataque me iba muy bien. Entonces los profesores decidieron cambiarme de posición, o sea, me estaba yendo bien, recibía bien, te dijeron, no, cambiémoslo, te gustaba. está más alto. Sí, obvio, o sea, uno siendo niño, pues cae como, digamos, no sé, como en ese, Cliché tal vez, como el ataque. eso, el Darle ataque, duro. duro, eso, al euro, porque es lo más vistoso. Entonces, a la gente le gusta atacar, el que ataca, el que le ponen atención en la gradería, del que hablan. Entonces uno quiere atacar porque uno, digamos, todavía no ha madurado, pues, Ujú. porque a día de hoy, pues, mi opinión sobre las posiciones es muy diferente a lo que eran entonces. Ok. Entonces yo quería atacar, obviamente, y ya, y pues se dieron las cosas, afortunadamente. Y quedaste entonces en ese segundo año ya en esa posición y jugaste el infantil. Es infantil, sí, lo jugué como titular de auxiliar, gracias a Dios quedamos campeones, de hecho por el equipo no dan un peso, de hecho, o sea, cuando fui ese infantil fue en Manizales. Y fue como que no, pues vayan y a ver qué hacen. Porque pues no era un equipo tan contundente como lo había sido años atrás.
pero quedamos campeones y la logramos. Ok, súper. Y ahí entonces, ¿cuál fue la siguiente categoría? ¿De infantil pasas a...? A menores, yo ya había jugado menores, digamos de infantil, jugué 2 infantiles, jugué 3 menores, jugué 3 juveniles, jugué 2 sub-21. Entonces, digamos, como que mi proceso en la liga sí fue completo. Hay otros jugadores que llegan desde menores, o sea, como que llegan más grandecitos. Yo llegué desde la categoría más inferior, por decirlo así, y digamos ascendiendo, 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 siguiendo entrenando. Y ya, pues a veces teniendo la oportunidad de ser titular, a veces banca, dependiendo de cuál fuera pues mi competencia en la posición, porque pues ya volviendo de punta, pues es muy difícil ya, digamos, ser titular indiscutible. O sea, ya todos estamos atacando, ya algunos se vuelven más fuertes que otros, algunos saltan más. Hay más personas interesadas en esa posición que de pronto en otras. Exactamente. De hecho, a día de hoy, Valle carece mucho de pasadores. Entonces, digamos, los que son pasadores en ese momento, pues están como muy tranquilos. No tienen que pelear mucho su puesto. Pero los auxiliares, hay un montón en todas las categorías. Entonces, siempre quedan algunos por fuera. En ese, ahí ya han pasado 2, 3 años por lo que veo en ese proceso de la liga. Ahí ya empezabas a vislumbrar un poco de que esa podía ser tu vida en el futuro, es decir, que podías empezar a dedicarte al deporte. Obviamente me imagino que en ese tiempo, pues de pronto por ganar algún campeonato les daban algún incentivo, no sé si ya les empezaban a pagar, pero ya te visualizabas 5 o 10 años en el futuro en el voleibol. Pues de hecho, digamos, cuando llegué a menores, a la categoría menores, fue cuando más estaba motivado. O sea, le dije, me gusta esto que estoy haciendo, soy bueno, me llevo bien con mis compañeros. Y yo siempre he querido jugar un deporte a nivel, o sea, al alto rendimiento. Entonces estaba teniendo esa oportunidad. Digamos, como todos, cuando era pequeño me gustaba era el fútbol y todo eso, pero bueno, la vida se fue por ese camino y lo mío en ese momento estaba haciendo el voleibol. Entonces yo dije, yo quiero ser mejor. Yo veía a los mayores entrenar y pues era, o sea, una brutalidad la manera en que atacaban. O sea, el juego en ese entonces era una cosa absurda. O sea, los mayores, que son los que salen al exterior, vuelven, ganan los campeonatos fácilmente. O sea, un nivel muy, muy alto que en ese momento yo estaba muy lejos de él. Pero yo dije, si ellos pueden, pues ¿por qué no voy a poder yo? Entonces me tracé como una meta, quería llegar a eso, quería llegar a hacer lo mismo que ellos hacían en ese entonces. Y pues para mí era como sagrado el entreno, o sea, ya teniendo un objetivo claro, empecé a recorrerlo, o sea, con paciencia, trabajando fuertemente, entrenando las pesas, sin faltar, respetando a los profesores, haciendo todo lo debido pues para que llegara en algún momento. Ya en ese tiempo pues estabas estudiando, era fácil mantener el balance entre el colegio, los entrenamientos. Era muy difícil, más que todo porque, digamos, mi colegio es técnico industrial. Entonces, pues en ese tipo de colegios vos tenés que especializarte en algo. O sea, vos salís con tu cartón de bachiller y con un cartón de técnico. Entonces, ya cuando llegué a noveno, tenía que escoger un taller, que yo escogí dibujo industrial. Entonces, pues me tocaba responder con las materias normales y también responder con esa parte del dibujo. Entonces, que tras de eso era uno de los talleres más difíciles en el colegio, que todavía me arrepiento. Bueno, me arrepiento entre comillas porque sí me gusta mucho, pero, o sea, me tocaba trasnocharme demasiado. Cuando llegué a décimo y once, había noches que pasaba de largo, pues porque tenía que entrenar de 5 a 8. Entonces eso me quitaba bastante tiempo de la tarde. Claro, para las tareas, los Exacto. trabajos. Entonces a veces tenía que entregar plancha al otro día, o sea, digamos, de pernos, cosas que hacíamos pues de dibujo y nada, me tocaba trasnocharme todo, o sea, sin dormir y llegar al otro día al colegio normal otra vez a estudiar. Eso estuvo fuerte. Wow, wow, duro, duro. Cuando entonces, volviendo un poco a la liga, en esos momentos en los que estabas ya compitiendo, estabas viendo a los referentes, los que estaban en mayores, em, me contabas que decías, si ellos lo pudieron lograr, ¿por qué yo no?
¿qué tan lejano veías el estar en una selección Colombia? Es decir, igual cómo funciona para los que de pronto no conozcan mucho el proceso de selección. Es decir, tienes que, me imagino, pasar todas las categorías, llegar luego a mayores para que te puedan convocar a la selección Colombia de mayores, o puede ser desde antes. Pues normalmente desde las categorías inferiores se logra ver algo en los nacionales. O sea, por ejemplo, digamos, en Eje Nacional de Manizales, eh, el que era entrenador en ese entonces de la categoría U19 era Felipe Osorio. Entonces, él hace parte de la Liga Vallecaucana de Voleibol. Entonces, no de mi categoría en ese entonces, pero pues obviamente nos conoce, nos había visto por ahí, se habla con nuestro entrenador. eh, entonces, es más fácil para, digamos, los de Valle que nos vean. Y como normalmente, pues en casi todas las categorías, si Valle no queda campeón, sí o sí está en podio. Ujú. Entonces, pues se dice que Valle es el mejor departamento en este deporte. Entonces, normalmente las selecciones nacionales Tienen una base muy grande exacto, de Valle. se conforman en un alto porcentaje de jugadores del Valle. Entonces, sí, digamos, para nosotros, pues hay una facilidad. Y aparte que entonces casi todos los entrenadores de todas las categorías tenían que ver con Valle. Pero pues es lógico, o sea, los otros departamentos siento que nos tienen un poquito de rabia por eso, por esa facilidad que tenemos, pero pues si somos los que ganamos. Sí, es lógico, hay que buscar donde está pues el talento, donde está la gran mayoría de talento y de jugadores que destacan. Eso es lo que hacen los seleccionadores, van a ver los campeonatos y se fijan en los equipos que ganan, que son más relevantes y demás. Exacto. Em, en ese sentido, y pasando ya a la parte de la convocatoria de la selección, ¿cómo fue la primera convocatoria? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo se dio? No, pues fue, digamos, un momento muy feliz. eh, de hecho, ni siquiera me convocaron para un torneo como tal, sino como fue una convocatoria más de reconocimiento, como de todos los jugadores Ok. que ellos pensaban que podían servir para la categoría. En ese momento era creo U16, algo así. Es que internacional y nacional se maneja diferente. Por ejemplo, aquí se juega infantil, sub 15, pero los torneos internacionales de esa categoría es U16 afuera. Ok. Desconozco un poquito por qué cambia eso, pero bueno, en fin. Entonces, Era como una preselección, a eso es lo que se llama. exactamente. Ok. Y no, pues contentísimo. Aparte, pues como que el hecho de que nosotros seamos jugadores del Valle, como que sí tenemos una presión un poquito encima de que tenemos que quedar, porque si somos Valle y somos los mejores, Ujú. por ende tenemos que estar en la selección y por ende nos tiene que ir bien. Entonces, como hacer parte de eso, pues porque obviamente todos no quedamos, o sea, quedamos la mayoría, pero no todos. Y nada, o sea, muy feliz, me entregaron la carta, fue un momento que estábamos entrenando, llegó la secretaria en ese momento de Valle. Llegó a la cancha, como que bueno, pasó el papel, ya todos sabíamos, pues, todos como intrigados quién iba a quedar. Y nada, ya dieron mi nombre, pues nada, súper contento, ya esperando a ver qué era lo que procedía, pues yo era muy nuevo, no sabía ¿Cómo funcionaba exacto cuando lo llaman? dónde nos íbamos a quedar, las comidas, uno nunca sabe si uno le toca pagar o qué. Digamos, bueno, afortunadamente y desgraciadamente como que uno nunca paga nada. No pagas estadía, no pagas comida, no pagas uniforme, o sea, todo eso te lo brinda en ese momento la federación, pero tampoco recibes nada. Ya. Entonces, como que, bueno, está bien, pues, obviamente en ese momento no pensaba en eso, no pensaba como en algo monetario o algo así, pero pues ya pasan los años, estás ahí y ya la cosa empieza a cambiar. Ujú. ¿Cuál fue la primera competencia entonces con la selección? Con la selección hubo un suramericano U19 en Lima y esa fue la primera vez que salí del país, pues con la selección. También súper contento con mis compañeros de Valle, cuando recibimos la indumentaria. Y nada, o sea, súper feliz, a pesar de que no formaba parte del cuadro regular, la experiencia de estar viajando, el aeropuerto, el pasaporte, o sea, cosas muy nuevas que, digamos, uno normaliza con los años, pero en ese entonces era algo, o sea, algo increíble. Decirle a mi mamá como que no, mamá, chao, en un mes vuelvo. O sea, era algo muy bacano. Ok, entonces estuviste en la selección sub-16.
¿Cuántas selecciones hay? Está la sub-16, me imagino sub-21, mayores. ¿Cómo funciona y cómo fuiste evolucionando ahí? ¿Qué pasó después de ese primer torneo en Lima? Digamos que ahora nosotros nos empapamos mucho de lo que son los torneos, sabemos que a veces hay torneos sub-20, por lo menos este año hubo Mundial sub-21, hubo Mundial sub-17, Colombia participó en los dos, Ok, Colombia va a participar también en el Mundial Mayores, entonces uno se entera de muchas cosas ahora. ok, En ese entonces era como la información no estaba así como tan clara. exacto. Entonces a veces sí estaban los torneos, pero la federación no participaba de ellos. Pues, por lo menos la primera, la que te conté que era infantil, la primera preselección, sí hay un torneo al que podíamos ir, pero la federación decidió no ir. Mm, Entonces ahí empiezan como pues, los gallitos entre la federación, lo que quieren los jugadores, lo que quieren los entrenadores, los intereses, pues. ujú. Entonces, Claro, entonces uno no tiene muy claro como el camino, ¿no? Esos, pues sabemos que ese y otros más son los problemas que tenemos en el deporte acá en Colombia, pero al no tener esa claridad, pues uno como jugador de la selección no sabe mucho, bueno, después de esto, cuál sigue, en qué me debo enfocar, cómo debo trabajar y demás, entonces es complejo. exacto. Y después de Lima, ahora que me acuerdo, hubo otro torneo en México, una Copa Panamericana, creo que también fue U19. En esa no estuve. En esa me convocaron a la preselección, pero quedé por fuera. Pues que, digamos, ya desconozco que fuera por rendimiento o por qué, me imagino que sí. Y ya, y curiosamente, pues no quedé. En el 2018, eso fue en el 2017, creo. Ya después en el 2018 como que entró a la universidad, otro enfoque, empiezo a pensar en otras cosas. En ese año me retiré de la liga, porque dejé de ir. Ellos tuvieron otro suramericano en Argentina. Me dijeron como que mis amigos pues diciéndome como que no, pues vos sos un weón, ¿cómo no vas a ir? Pues, te hubieras podido quedar y pues viajar y todo el cuento. Pero pues no, no sé, o sea, como que en ese momento no estaba para eso, no estaba Ya, pensando en no eso. estabas pensando en eso, estabas ya, claro, empezando una nueva etapa, la universidad, Exactamente. ok. ¿En la universidad jugaste? Sí, en la universidad jugué, jugué bastante tiempo y es curioso porque yo me metí a la universidad y dije, no, pues me voy a dedicar al estudio, yo siento que como el Bolívar como que ya, estuvo bien el hobby, pero pues ya, Ok. quiero estudiar. Y en vez de ponerme a estudiar, me puse a jugar allá. Entonces fue algo que yo dije como que, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, si en realidad quiero jugar, pues debería jugarlo al alto nivel. Y ahí fue cuando ya en el 2019 decidí volver a la liga. Ok. Y ¿Volviste entonces a la liga? ¿Volviste a competir con la liga, con Valle en torneos? exactamente, sí. Ahí ya era 2019, yo jugué juvenil, jugué sub-21, llegaron, para ese momento todavía no había llegado convocatorias de selección, no sé si era porque la federación no quería participar, como que no había tanta competencia internacional Ya, como lo hay ahora. Es que ahora con mis compañeros decimos como que es que si nosotros hubiéramos tenido todas esas oportunidades que están teniendo estos muchachitos, pues hubiera sido mucho mejor para nuestro futuro deportivo. ya. Pero bueno, igual lo importante es que ahora existen esas posibilidades. Ok, ok. Y entonces competiste y claro, siempre jugabas simplemente como por competir en Valle, esperando que llegara una convocatoria de selección de nuevo. ¿Volvió a llegar? Sí, ya volvió a llegar como para el 2021, los Juegos Panamericanos Junior, fueron aquí en Cali, de hecho, súper contento de volver otra vez con la selección, muy bacano porque pues, digamos, desde que salí, atravesé como muchos momentos malucos en los cuales como que no volví a coger mi rendimiento, como que siempre pensaba en por qué me metí a la universidad tan rápido, hubiera seguido un poquito más con el deporte, creo que era conseguido algo bueno aquí. Y no, como mucho pensamiento así de arrepentimiento. Ya. Entonces, algo que no me dejaba avanzar. Entonces, pues ya para ese entonces ya estaba con mi pareja actual, pues, con María José. Ella también me ayudó a pensar como más claramente de que vení, pues ya suelta eso que estuvo en el pasado, Ujú. enfócate ahora, si tienes la oportunidad ahora, métele durísimo, que pues las cosas buenas vendrán. También como el apoyo de mi mamá siempre ha estado de meterle re duro al deporte, pues ella siempre me ha visto muy feliz con el deporte y pues toda madre quiere que su hija sea Dari, entonces digamos ahí
mucho apoyo que recibí en el momento preciso para ya olvidarme de ese pasado y empezar otra vez a Regresar. Epa. Y después de los juegos que hubo acá, ¿qué otra competencia hubo? Ya de los Juegos Panamericanos Junior, ahí ya hubo como un sub-21 con Valle. Bueno, no sé si fue el Rey, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero ya como tal, ingresamos al proceso que tenía en ese momento el técnico brasilero, que era el que era cabeza de toda la selección. Y él le gustó mucho nuestro grupo, sabía quiénes íbamos a seguir. Entonces ya hubo unas siguientes convocatorias para bolivarianos. Sub-23 también era ese torneo. Entonces también otra vez jugándome el puesto con los que venían de Antioquia, sí, más que todo Antioquia, porque los de Bogotá creo que no vinieron para ese entonces. Y otra vez jugándome el puesto, la convocatoria, las preselecciones, entonces pues muy chévere todo eso, pues volverlo a vivir, ahora con un proceso más serio que se veía pues con ese señor, con ese brasilero. Entonces muy bacano todo, ya esperando otra vez para competir. Ok, O súper. sea, ya después de los bolivarianos, en ese momento todavía era sub-23, nunca había tocado una Colombia mayor. Entonces ya después llegó la convocatoria Ok. de mayores. Y esa sí fue mucho más significativa porque ya a Colombia mayores ya no puede aspirar a nada más aquí en Claro, Colombia. ya O es sea, eso es una como más nueva categoría. lo más top. ¿Y llegó entonces Entonces, después de los bolivarianos o cómo fue? Devolviéndonos ahí un poquito sí, fue como, pues, como al tiempito, como a los meses, ya. hubo una preselección para también conocernos entre todos, bueno, para ver quiénes iban a quedar, o sea, literalmente para tírese candela y los que digamos que están mejores, Esos son, esos son los que van a quedar. ya. Entonces, digamos, la competencia súper dura, o sea, habían partidos de preparación entre nosotros y pues eso era matarse. Yo creo que jugamos más aquí que lo que hacíamos por fuera, pero pues muy chévere igual siempre esto de competir, una competencia sana con los compañeros. Y lo que me preguntabas de ya de lo de Brasil, que empezamos a enfrentar equipos más duros, pues ya con la dirección de este técnico brasilero, pues el objetivo de él, el objetivo final de él, era poder llegar a Olímpicos Ok. en 2027, creo, 28. 28. Los Ajá, Ángeles 2028. exacto. Entonces, digamos, había mucho tiempo, Claro. pero como eso se maneja por puntos FIP, eh, ya él como que lo tenía claro, o sea, desde aquí vamos a remar hasta allá. Ya, wow. Entonces, Súper interesante ver eso, cómo llega un entrenador que de pronto a veces se piensa mucho en el corto plazo, no hay claridad de la federación a qué competencias va a autorizar que el equipo vaya, pero que llegue uno y diga, no, vamos a ir, eso es un proyecto de que en ese entonces daban para 7, 8 años más y que empiecen a trabajar de acuerdo a eso. exacto, es que como con las mujeres resultó bien esto de Rizola, cuando llegó Rizola, que Sí, también planteó un proceso algo parecido. Entonces, eso fue lo que quisieron replicar en el masculino con Giorgi. ya, Entonces, él también tenía su objetivo, listo, los Olímpicos 2028, Los Ángeles, vamos a meterle durísimo a eso. Entonces, ya todo estaba pensado para eso. Entonces, íbamos a cierta competencia, él decía como que no, aquí tenemos que quedar terceros, aquí tenemos que quedar cuartos, aquí tal, tal. Entonces, teníamos clasificatorio para Panamericanos en Chile, ahí, digamos, las selecciones como que no siempre fueron los mismos jugadores. Sí éramos la gran mayoría siempre casi los mismos, pero pues por lesiones, por cosas de los clubes, de algunos estábamos jugando por fuera, entonces teníamos problemas para regresar, todo el cuento. Entonces se cambiaba un poquito el cuadro regular, pero pues era el mismo objetivo, por decirlo así. Digamos, la plantilla de 20 siempre estábamos, sino que a veces los 12 que viajan no se sabía pues cuáles eran los que iban a estar disponibles o cuáles eran claro. los que están en el rendimiento en el momento. Y ya eso es cuando empezamos como el entrenador era de Brasil, era muy fácil para él conseguir fogueos en Brasil. Ya, claro. Entonces el contacto estaba muy directo. Y ahí ya tuvimos la oportunidad de ir muchas veces a Brasil. O sea, pues la primera vez que nos dijeron, no, van a Brasil, pues nosotros como que, No, oh, pues, qué chimba Brasil, ta. Pero ya eso es como que la cuarta vez, vamos a Brasil, que ya, la otra de Brasil, no, qué va. Y es cagada, porque ahora lo extraño, o sea, como que porque era un momento muy bacano. Sino que, pues, cuando vos pensás en Brasil, vos pensás en playa, pensás no conoces, o sea, solamente hubo una vez que ¿qué fuimos a la fue? playa en Brasil. Ok. De De resto resto, era, era toda la parte fría, una cosa que nos contaban que eran como colonias alemanas que llegaron a Brasil y toda esa gente era la que iba allá, o sea, para allá a Europa. ya, Entonces era un frío impresionante, jugar allá era
como jugar aquí en Boyacá, por ponerle, Ujú. era un frío, pero, mejor dicho, era imposible calentar ahí, no sudaban nunca. Entonces, pero bueno, ya como tal jugar con los equipos de allá, jugamos con Bluminao, empezamos a prepararnos mejor, con equipos que juegan allá, En la liga. ajá, y en primera. Ujú, ok. Entonces ya el fogueo era mucho más intenso. Entonces ya estábamos preparados para jugar contra Chile, que Chile siempre ha sido una selección fuerte, Ok. preparados para jugar pues contra Perú, que también ha sido como nuestro rival directo siempre. Y ya empezamos a superar mucho a Perú, empezamos ya a tener como rival directo a Chile, entonces ya estábamos creciendo como selección y ya no nos miraban como tan por debajo del hombro, ya empezamos a tener como un nombre y nada, pues muy bonito vivir todo el proceso. En esa gira en Brasil, ¿cuáles eran los torneos más próximos para los que se estaban preparando? Ya sabemos que el objetivo grande, Olímpicos 2028, pero entonces, ¿cuáles eran esos primeros torneos? Digamos que ya, o sea, todos los fogueos eran con el fin de estar muy bien preparados para el suramericano que iba a haber en Brasil, en Recife, y posteriormente como al mes, el panamericano al que clasificamos un año atrás, que se iba a hacer en Chile, en Santiago. Entonces, esas eran las competencias más importantes, porque un buen resultado en ambas competencias nos iba a sumar mucho Para para el los puntos objetivo, FIF. para los puntos FIT y el objetivo grande que era los Olímpicos en el 2028. Entonces, como tal, el objetivo era subir en ranking, subir en ranking, subir en ranking, y estábamos como muy impuestos para eso. En Brasil nos fue bien, quedamos terceros, medalla de bronce, pero ya en Panamericanos, pues ya vos ves otro tipo de equipos, ya está Cuba, ya está Puerto Rico, creo. Entonces, como que ya el nivel está mucho más alto. Y afortunadamente nos fue bien, quedamos también medalla de bronce, que ha sido como uno de los resultados pues, más importantes para el voleibol masculino a nivel internacional. Entonces fue una cosa de locos cuando ganamos la medalla de bronce, porque la ganamos a Cuba. Entonces, y Cuba venía fuerte, o sea, no venía, no vamos a decir mentiras, o sea, no venía con su plantel como tal, el más fuerte de todos, con los que juegan la Liga Mundial y todo eso, no. Ujú. Pero, pues de todas maneras, Cuba siempre ha sido un referente en el voleibol, desde Claro. muchos años atrás. Entonces, el hecho de que nosotros le hayamos ganado a ellos fue como una bomba, pues, mejor dicho, nadie la creía. Tremendo. Fue un partido que muy exigente, muy largo, se fue a 5 sets. ¿Cómo fue entrando un poquito en ese detalle? Ese partido creo que lo ganamos 3-0. Ok. 3-0, pero pues obviamente fue muy exigente. De hecho, vos conocés a López, ¿no? El Sí. punta de Cuba. Que él jugó esos Panamericanos y digamos, pues no jugó Robert Landi, no jugó los otros caballos, pero él solo es medio equipo. Ok. O sea, era una cosa de locos. Yo nunca he visto un tipo que atacara tan duro una PAI. Entonces era un nivel demasiado exigente. En ese partido, en ese campeonato, tuve la oportunidad también de jugar contra Arlan. Ok. Se enfrentaron contra Brasil en Ajá. fases anteriores. En fases anteriores, sí. Ok. Entonces, contra Arlan, ver también a, ¿quién más te diga yo? Pues Octavio, no sé si los tenés presentes, los centrales. Entonces, o sea, mucha gente que juega en lo más grande, en las mejores ligas de Europa. Entonces, como que vos te sentís, en mi caso, me hace sentir como muy motivado, o sea, como Claro. en vez de como sentir como un miedo, como que no, este man de jugar mucho, digo como que, quiero medirme contra este man, o sea, quiero ver qué tanto, ¿sí me entendés? Yo también llevo muchos años jugando, obviamente, en el papel él está por encima, pero a la hora de salir del partido, eso es el que juegue mejor, es al punto. Y hay momentos en los que a la gente, o sea, él puede ser, digamos, los mejores jugadores del mundo, Mbappé, todos ellos, tienen sus partidos malos, Ujú. y si él tiene un partido malo, Pues y hace, y puede ser este, yo voy a aprovecharlo, ¿me entiendes? Entonces, como que sí pienso mucho eso, como de competir, como de ganarle, quiero ver qué tanto, quién juega más y así. eso fue uno de los momentos como que podrías decir que han sido más interesantes o más Sí, alegres de tu vida deportiva. Yo me acuerdo mucho de ese partido. Yo vi el partido, vi algunas jugadas, vi algunos bloqueos. sí, ha sido uno de los mejores momentos, como tal gana la medalla de bronce, y justamente en ese campeonato tuve la oportunidad de jugar como el pase de cruces, el cruce nos tocó contra Chile, que eran pues, los locales. El estadio estaba repleto porque obviamente todo el mundo quiere ir a ver a Chile. De hecho, el voleibol en Chile como que se siente mucho. Sí, se apoya mucho. Ellos tienen su propia liga, ellos tienen ídolos y todo, Parraguirre, no me acuerdo el nombre de ese otro mono, pero pues tienen ídolos y todo, pero lo idolatran, o sea, una cosa de locos.
Y ese estadio está a reventar cuando nos jugamos el cruce contra ellos. Y en ese partido pues tuve la oportunidad como de ser pieza fundamental para ganarlo, me fue muy bien. No empecé en el cuadro regular, pero cuando hicieron el cambio, o sea, la verdad, ha sido uno de mis mejores partidos, por no decir el mejor, con la selección. Y pues, digamos, fue algo de gran ayuda para llegar a ganar esa medalla de bronce al final contra Cuba. Que, digamos, en el partido contra Cuba solamente creo que entré a sacar, pero pues vos no haces parte solamente del partido de ganar la medalla, sino desde el más atrás, desde los fogueos, desde estar en la preparación, desde, o sea, Sí, claro. todos somos un equipo y todos lo tenemos clarísimo de que estamos apoyándonos entre todos. Entonces eso también es muy bacano por parte digamos, de hacer parte de la selección, porque no existe como esas envidias, algo que me contaban pues los más viejos, como que antes era muy regionalista, como que si yo soy de Valle, solamente quiero jugar con los de Valle, soy de Antioquia y así por el estilo. Eso se perdió mucho, o sea, eso ya no existía. Para nosotros éramos como que no, ya estamos en la selección, no somos nosotros y vamos a remar, pues cómo vamos a tirarnos entre nosotros y estos manes que vienen también a matarnos. Claro, no, no hacemos nada ahí. Contaste que jugaste en el exterior. Yo creo que para un deportista colombiano de voleibol, bueno, y de varios deportes, pues uno de los sueños más grandes es Selección Colombia, pero otro es llegar a nivel profesional, a jugar por fuera. Sabemos que acá desafortunadamente todavía no tenemos liga, otros países sí, y ese es como un siguiente paso para las personas que inician en ese deporte. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo llegaste a jugar en el exterior? ¿Dónde estuviste? Sí, o sea, digamos, uno de mis sueños más grandes era jugar en el exterior. Yo lo tenía clarísimo de que lo tenía que lograr, a pesar de que yo estaba haciendo pues mi universidad, mi carrera y todo esto, pues yo dije, yo tengo que vivir esta experiencia y por eso sacrificaba mucho, a veces matriculaba mitad de materias para poder entrenar y todo el cuento. Entonces como que siempre fue difícil el llevar el estudio y el deporte a la vez. Más que todo también en mi universidad que la apoya muy poco, esa es la realidad. Pero pues nada, o sea, tratando de llevarlo al 100% ambas cosas. Ujú. Entonces ya llega un punto en el 2021 creo, que ya tomo la decisión de parar como tal cuando empezaron esas giras con la selección y todo eso, yo dije, o sea, va a ser imposible para mí presentar parciales, Claro. dar trabajos, porque si vamos a estar, digamos, te van a decir 2 meses por fuera. O sea, ¿qué profesor te va a decir como que no, pues ten el libro y estudia desde allá? No, imposible. Entonces yo dije, no, tengo que parar, porque yo sí quiero hacer parte de esto. Entonces tuve la conversación con mi papá, le dije, no, papá, mira, voy a hacer esto, esto me va a salir bien, yo sé que voy a quedar aquí en Valle, yo sé que voy a quedar con la selección, me va a ir bien, y yo sé que voy a conseguir un club a final de este año. Entonces fue como que, pues fue como muy ambicioso para mí en el momento, porque no, ni siquiera tenía manager, Ya. para empezar. O sea, vos para conseguir un club en el exterior tienes que tener un manager, contactos, y vos pues siendo un pelado de 20 años, 21 años, pues ¿a quién va a conocer por fuera? Entonces, sí, me lo propuse, empecé a hablar con mis compañeros que ya habían salido, Ya como habían que salido. Claro, estando en la selección, me imagino que compartías pues vestuario con muchos jugadores que ya hace rato habían salido pues a jugar en el exterior. exacto, o sea, varios de nosotros ya habían tenido esa oportunidad y, digamos, me apoyé mucho en ellos, como que, mira, dónde era bueno, con quién será que hablo, tal. Entonces me pasaron muchos contactos de manager y a todos les reventé el WhatsApp. O sea, fue una cosa de loco porque yo dije, a mí el que me saque, con Claro. ese me voy y punto. Ese es tu objetivo, lo tenías claro. Aparte, porque yo, digamos, sí en decisiones como que soy muy radical. Yo dije, este año lo hago. Y yo le dije a mi papá, si este año no lo hago, ya dejo de jugar y punto. O sea, me concentro en Le la carrera. pusiste ese timeline ahí, esa... Exacto. O sea, era o pasa y si no pasa, ya. O sea, es clarísimo que no es para mí y punto. Y pasó justamente el contrato, yo lo firmé como el 25 de diciembre, ponele. Wow. O sea, ya para acabarse el año. Y lo firmé con un club de Israel. Entonces, allá también estaban dos compañeros míos, uno de la selección, ambos eran de Valle, son de Valle, y nada, pues también eso fue un gran apoyo ya pues, en el exterior, la vida, pues, porque ya, digamos, cuando estábamos en el club, ellos nos daban como una casa, un penthouse, y vivíamos como en una zona buena de, ¿cómo me puede decir? Como esa ciudad, pues, de Israel. Y bien, pero pues vos tienes que hacerte tu propia comida. Yo nunca había vivido solo, Ok. lavarte tu propia ropa, pues normal y nada, normal. Yo antes no, era un mantenido ahí
y ya, pero ya vivir esa experiencia como que te hace madurar, Mm. porque vos tenés que llegar a hacerte tu comida, saber los entrenos, despertarte, o sea, independizarte totalmente. No habías jugado en otra liga, era tu primera liga, pero ¿qué fue lo primero que te llamó la atención al ya salir a nivel profesional? Digamos, lo que más me llamó la atención es, por ejemplo, cómo funciona el fútbol aquí. O sea, se juega cada 8 días, Sí. juegan todos contra todos las primeras fases, ya es Equipos viajan. exacto. Así mismo como se vive el fútbol aquí, así mismo se vive el voleibol allá. Entonces, como muy chévere, muy profesional, porque todo el tiempo estás jugando, todo el tiempo estás sumando puntos en la tabla, algo muy, muy organizado. O sea, así como, literal, el mejor ejemplo, la mejor comparación es con el fútbol aquí, porque vos lo ves muy organizado, los puntos, los patrocinadores, así mismo funciona también allá. Claro, y ya se convierte en el trabajo, o sea, ya por eso hay tantos deportistas, atletas profesionales que a eso es lo que se dedican, a estar en una liga, a estar en un equipo, les pagan un sueldo, viajan, compiten, ganan títulos, súper bien. ¿Cómo fue la parte cultural de allá? Entiendo que ya con la selección había salido a otros países, pero igual pues me imagino que eran salidas de un mes, semanas y demás. ¿Cómo fue el tema de adaptarte a la parte cultural allá? Bueno, la parte cultural, cuando estuve en Israel, sí fue un poquito, pues, difícil, como muy abrumadora, porque más que todo, no tanto en la parte donde vivíamos nosotros, pero cuando quisimos visitar a Jerusalén, pues visitar el Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos, toda esa parte cultural, pues, de allá, Ujú. sí estuvo fuerte porque vimos muchos judíos, o sea, esos pelirrojos con esas rulos en las espaldillas, con los sombreros altos, fue como, uy, yo pensé que esto era solamente las películas, pero esos manes la reían, o sea, y de hecho pasa mucho, como muchos enfrentamientos entre religiones. Ujú. Entonces es muy fuerte porque pues con armas y todo el cuento, entonces como que no saben en qué momento va a estallar algo así. Y ya, y es muy curioso porque es algo que no se ve aquí. O sea, aquí también hay enfrentamientos armados y todo esto, pero las razones son diferentes. Que allá se da por religión. Entonces, digamos que, pues no, como muchas cosas diferentes. Aparte también la gente que presta servicio allá anda armada en la calle. O sea, vos puedes ver un civil, así como yo, vestido como yo en ese momento, y con un rifle de 1 metro. Entonces, digamos, vos caminando, yendo a mercar, y otro man pasando con eso, es como que, uff, muy, muy abrumador. Y ya el tema del idioma, afortunadamente ya es muy normal. O sea, el idioma natal de allá es hebreo, pero todos manejan el inglés. O sea, es como muy normal que manejen muy bien el inglés. O sea, y esa era la forma de yo comunicarme, o sea, en inglés, que no lo domino perfectamente, pero pues entiendo y me hago entender. Y así fue como pues pude comunicarme con los del equipo y todo el cuento. Ya. ¿Cuánto duraste allá jugando? Como cuántas temporadas? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué pasó después? Más o menos duré como 3 meses y medio, creo. Fue media temporada nomás. Eh, y ya, y pues como no clasificamos a los playoffs, pues terminamos un poquito antes y eso fue todo. Pero pues la experiencia pues fue muy, digamos, muy ganadora en cuestión de experiencia. Ver a los rusos, algunos creo que de Ucrania, y esos manes altos. Si vos crees que los de acá son altos, no, los de allá, o sea, son una locura. Esos manes no tienen ni siquiera necesidad de saltar. Y esos manes sí ganan demasiado dinero, pero pues el voleibol se les hace muy fácil. También la manera en que juegan algunos equipos, digamos el mejor equipo allá que es Maccabi, es, digamos, muy tranquilos, a pesar de que a veces están en aprieto, lo que sea, como que saben que van a ganar y ganan. ¿Sí o no? Exacto, entonces como que muy bacano ver todo ese tipo de estilos de juego y de jugadores. ¿Volviste y seguiste entonces en la liga, retomaste en la liga, retomaste en la selección? ¿Qué estuviste haciendo a nivel deportivo entonces? Sí, ya cuando volví, pues lo normal, como todos, volvemos a la liga, pues a la casa de nosotros, a entrenar, pues a hacernos ver, por decirlo así. Aparte que ya, digamos, recibíamos un pago, entonces, pues vos tenés que cumplir, si no estás jugando en el exterior, pues tenés que cumplir con una serie de asistencia en la liga. Y pues, obviamente, pues no, para no estar fuera de forma, porque también con la proyección que tenemos con la selección, todos esos objetivos de los que nos hablaba de brasilero y todo, pues había que estar en muy buena forma para cualquier momento que haya una preselección, un entreno, lo que sea, cualquier gira de estas otra vez a Brasil,
pues no íbamos de una y estábamos preparados. Has jugado también a nivel de clubes en varios y entiendo que también has jugado en una Superliga, ¿no? Acá en Colombia, en Bogotá, hay un esfuerzo que tiene ya unos cuantos años de una liga, de tratar de emular un poquito las ligas en el exterior. Entiendo que solo por el momento se está haciendo con equipos de Bogotá y alrededores. Em, ¿Te llamó un equipo para jugar la Superliga? Sí, de hecho este año tuve la oportunidad de jugarla. Estuvo muy chévere, pues es un torneo muy organizado. Es lo que, como vos lo dijiste, es lo que más se acerca a una liga profesional en Colombia. Pero pues obviamente aún, yo siento que lo que hace falta es como un músculo financiero más fuerte que pueda patrocinar el inicio de una liga. Porque yo estoy seguro que digamos, una liga profesional en Colombia si se da, o sea, va a ser un éxito total porque el nivel aquí es muy alto. Talento hay, o sea, eso uno lo ve en cada torneo, en cada pueblo, en cada barrio. Exactamente, o sea, por talento no es más que todo por dinero y porque, digamos, el deporte rey, que sabemos que es el fútbol, pues se lleva a toda la gente, pero hay otros deportes que también son muy emocionantes y pues la gente también, no digo que hay que obligarla a ver, pero yo estoy seguro que viendo un poquito, por ejemplo, mi papá viendo mucho fútbol todo el tiempo, fútbol, fútbol, cuando yo empecé a ver voleibol, él como que, hey, mira, ¿y este man por qué hace eso? Empieza a crear un interés. Entonces es eso, o sea, ojalá en algún momento se decían por como crear la liga nacional, pues. Pero pues ya respondiendo a tu pregunta, lo de la Superliga, pues muy chévere, se juega cada 8 días, cada 15 creo que hay fecha, y estuve viajando constantemente. Digamos, no vamos a todos los partidos, pues porque el dueño del equipo pues le queda muy duro patrocinarnos a nosotros y ir cada fin de semana, pero sí tratamos de ir a los más importantes, quedaron con un buen puesto en la tabla y pues lograr pasar a la final. Este año en mi equipo quedó creo que cuarto, pero pues fue un equipo nuevo, entonces pues es una buena posición. Y ya, pues ya veremos para el otro, digamos, con quién jugaré, si la jugaré, yo qué sé, pues hay muchos planes también que tengo ya a futuro. Ok, súper. Hablando precisamente entonces de esos planes, ¿cómo estás ahora a nivel deportivo? ¿Estás en la liga? ¿Qué ha pasado en ese aspecto? ¿Y cuál es como tu proyección, si se puede saber un poco de tus objetivos deportivos para los próximos meses? Digamos que objetivos deportivos, pues como tal, no estoy muy enfocado en eso. O sea, ahorita, como estoy terminando mi carrera, estoy muy motivado como pues a ejercerla. Entonces ahorita que estuve en la concentración en la preselección para ir al mundial y con todos los muchachos en Bogotá y todo eso, pues que desafortunadamente no quedé con el nuevo entrenador italiano. Pues no sé, siento que están dando las cosas para que yo me meta un poquito más en mi carrera. Ok. Entonces yo nunca he dejado de lado ninguna de las dos cosas, ni el deporte ni el estudio. Entonces porque siento que el estudio, como me lo han dicho mis papás y todo, es como mi carta segura, por decirlo así. Porque en el deporte existen pues muchas cosas que no controlas. Por ejemplo, una lesión, por ejemplo, no sé, tengo compañeros muy buenos que no les sale club. Entonces como que es algo muy inestable, o sea, demasiado. Yo sé que un trabajo pues también lo puede ser, pero si lo comparamos, Sí, no, y digamos que, a ver, es una realidad de que acá en Colombia también aparte de esas, de las cosas que no se controlan, es el mismo, la misma falta de apoyo pues en el deporte. Si hubiese más regularidad, si hubiese más claridad, más apoyo y demás, pues las personas como vos, como tus compañeros, tuviesen muchas más oportunidades de salir al exterior a jugar de manera profesional y a que se vuelva el deporte su carrera principal. exactamente. Entonces, digamos, por esas dificultades, como que uno le gusta mucho su deporte, pero uno ya, Tiene que buscar alternativas. exacto. Entonces, pues por ese lado, como te digo, eh, me brindo, por ejemplo, en este momento, voy a jugar con la universidad, pero vóley playa. Ok. Porque, digamos, me gustan mucho los deportes en general, el Mm. tenis, yo qué sé, ping pong, como que me gusta mucho competir. Yo me he dado cuenta que el voleibol sí lo amo, me encanta, pero siento que lo que más me hace quererlo es la competencia. Ya. Entonces, cuando yo puedo competir en otra cosa, esa otra cosa también me va a gustar. Claro. Entonces, sí, como que soy muy abierto a eso de practicarlo. Yo dije, pues, digamos, si en un futuro, yo qué sé, no sea más con el voleibol, pues a nivel del alto rendimiento, igual siempre lo voy a tener, porque puedo jugar con un club, puedo jugar voleibol playa.
O sea, es algo que nunca va a salir de mi vida y no tiene por qué salir, pero pues sí, digamos, como que buscando las mejores opciones para mí, para crear un futuro, para crear familia. Ya uno va pensando en ese tipo de cosas. Dani, para cerrar, tu carrera creo que lo han podido ver las personas que nos han escuchado, ha sido muy interesante, has alcanzado logros muy, muy importantes a nivel de Colombia, a pesar de todas las dificultades que ya has mencionado y que sabemos que tiene el deporte en nuestro país, a nivel de liga, a nivel profesional. ¿Qué podrías recomendarle o qué tip podrías darle a una persona que esté empezando, que quiera formar y iniciar una carrera en el deporte, en voleibol específicamente, que le puedas dar desde tu experiencia? Bueno, pues para cualquier persona que quiera, digamos, triunfar en el voleibol, hacer cosas grandes, yo diría como que lo primordial es ser muy disciplinado. O sea, eh, saber que tu entreno es sagrado, saber que nunca creer que ya sabes jugar voleibol, siempre hay alguien que sabe jugar más que tú, siempre hay alguien que puede enseñar algo. Entonces yo digo, es estar preparado, o sea, estar bien en condición física, estar entrenando en tu departamento, en tu club, en donde tienes la oportunidad pues de tocar cancha y tener un objetivo claro, o sea, como que bueno, yo pertenezco a tal departamento, ¿cómo hago para llegar acá? Ok. Entonces, ¿qué posición es la que más me conviene? ¿Sí me entendés? Y ya irte por ahí y irte a fuego, o sea, sin importar lo que te diga la gente, como que no, es que vos malo, es que vos tal cosa, porque la gente opina mucho, pero la gente no hace nada. La gente que opina es la gente que no está haciendo nada, porque si tú tienes tiempo para opinar de los demás, es porque no estás haciendo nada. Entonces, al final y al cabo, es no dejar de desmotivarte, eh, meterle re duro, digamos, a lo que son los entrenos, no dejar de soñar que digamos cualquiera lo puede lograr. En algún momento a mí no me convocaron a cierta selección, en este momento no me convocaron a la del Mundial, pero si uno se lo propone, si uno tiene un objetivo claro, si uno se pone para las cosas, y ponerte para las cosas es como que toda tu vida gira en torno a ese objetivo. ¿Sí me entendés? Desde que te levantas en la mañana hasta que te acostás a dormir. Todo es pensando en eso. Y hay muchos sacrificios grandes que uno tiene que hacer, encuentros con la familia, con los amigos, que uno dice, no, no puedo, tengo que entrenar, no, no puedo, ta, ta, ta. Pero todo eso al final se ve reflejado en los frutos. Súper, y éxitos en tu carrera entonces profesional, que estás tomándolo entonces como esa carta segura. Espero también puedas volver a retomar algunos logros deportivos, algunos objetivos, que los sigas trabajando. Y nada, muchas gracias por estar acá. Vale, muchas gracias a vos por invitarme y nada, espero que le haya gustado.